Reyes, capítulo 19. Pasen adelante, Dios les bendiga. Dios les bendiga, damos gracias a Dios por estar aquí en la iglesia. Ya iniciaron los cultos presenciales y, como dijo el pastor misionero, vamos a dar el capítulo 19 de Primera de Reyes con el tema el llamado de Dios a Eliseo es igual al llamado de Dios a tu vida. Quiero que hagamos antes en la introducción, que no podría comenzar sin hacer una introducción antes. Es impresionante la lucha, pueden sentarse más, la lucha espiritual. En el Antiguo Testamento hubieron guerras fuertes, pero estas guerras que hubieron, y como dice el profeta Malaquías, que antes de la venida del Señor vendría el profeta Elías, pero así yo creo que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene que estar el espíritu de Eliseo entre la iglesia. Entonces, y antes de que haya eso, antes de, por ejemplo, cuando el rapto de Elías, el profeta Elías, es uno de los grandes profetas de Dios. Yo diría que el más grande profeta, a no ser, porque el mismo Señor Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande. Él mismo dijo pues que no había mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, pero Elías fue un gran profeta y él fue raptado. Y eso es tipo del arrebatamiento también de la iglesia. Pero antes del arrebatamiento de Elías hubo una lucha entre dos poderes, el poder de Dios y el poder de las tinieblas. Entonces podemos ver que en el capítulo 18 vemos una gran victoria de Elías cuando se enfrentó para acabar con la idolatría de Israel. Se enfrenta a los profetas del Baal y les da muerte a 450 del Baal y a los 400 de Acera, ¿verdad? Y él tenía en juego su vida también, porque si, digamos, hubiera bajado fuego por los profetas del Baal, entonces a él lo iban a matar, pero él estaba dispuesto, no fue asunto de que tal vez, no, él estaba seguro. Entonces podemos ver que hay poderes que se enfrentan, ¿verdad? Hubieron muchas guerras, pero eso son luchas espirituales. Entonces, en el caso de aquí, pues se enfrentó Satanás contra Dios directamente y él le hizo descender fuego, quemando así el holocausto a aquel güey que había puesto Elías. Pero ahora que está cerca también la segunda venida de Cristo, y en el cual el espíritu de Eliseo tiene que prevalecer, podemos ver de que hay lucha entre poderes, hay cosas sobrenaturales, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita estamos enfrentando lo que es el COVID, que gracias a Dios ya está pasando, ya vamos a tener cultos presenciales y estamos orando para que ya en abril haya 3 cultos en el mes. Pero bien, vamos a introducir aquí en el capítulo 19, después de que Elías le ganó la batalla, tuvo una gran victoria. En el capítulo 18 vemos que en el 19 tiene un gran temor, un gran miedo y Elías huye. Vamos a ver el capítulo 19, dice: Elías huye a Horeb. Acab vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. O sea, Acab llegó a su casa y Jezabel, aquella mujer que habla mucho, ¿verdad?, en Apocalipsis del espíritu de Jezabel, y le dijo todo: mira, que mató a todos los 450 profetas que tú tienes del Baal y a los de Acera, y le contó que los había degollado en Sison y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Jezabel se enojó completamente y le envió un mensajero diciendo: así le hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Imagina, aquel profeta que había ganado la batalla se fue huyendo. Y él se fue por el desierto, un día de camino,
y vino y se sentó debajo de un enebro, prácticamente muerto, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí podemos ver el espíritu de Jezabel, que hace que haya temor, que haya miedo, que se sienta inseguridad. Él sentía que sus padres eran mejor que él, cuando era un gran profeta que Dios mandó para marcar una época. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Podemos ver que en 1 Timoteo 5:21 Dios manda, dice que pidamos que Dios mandará ángeles escogidos. O sea que nosotros tenemos a disposición ángeles también, así como Elías en ese tiempo. Entonces dice que Elías miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Al cristiano nos queda un camino grande que caminar en la vida cristiana. Es una vida de lucha, y tenemos ángeles a nuestro servicio, y tenemos el Padre que nos da esa vida. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y mire, cuando llegó ahí, Dios quería hacer algo con él. Cuando llegaba a ese monte, se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esto ya lo dimos en la lección pasada, pero quiero ver que nosotros también muchas veces estamos en una cueva de depresión, de tristeza, de que no puedo ir a la iglesia, pero el Señor nos dice: ¿qué haces aquí? ¿Y qué era lo que quería el Señor? Sigo leyendo. El verso 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Él se creía que era el único. Solamente él he quedado y me busca para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera. Mire lo que le dice: deja de estar en esa cueva, deja de estar en esta cueva de depresión, de tristeza, y ponte en el monte delante de Jehová, arriba en el monte. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. O sea, él estaba en el silbo apacible y delicado. Él estaba ahí. Esto es mención del Nuevo Testamento, donde él quiere estar en nosotros, quiere habitar juntamente con nosotros. Él está aquí en la iglesia. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con el manto. El manto significa autoridad, pero ahí te sintió vergüenza y salió, pero no se fue allá al monte, sino que se puso a la orilla entre el monte y la cueva. Solo faltaba que le diéramos un empujón para que saliera arriba de la cumbre. Y aquí vino otra vez diciendo: ¿qué haces allí? Te digo que vengas aquí al monte. Y él respondió otra vez: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me busca para quitarme la vida. Él se sentía solo. Pero miramos lo que Dios hace con el llamado que Dios le hace a Eliseo. Miramos lo que Dios hace con un rey pagano, que era un rey que había sido puesto por Dios, Acab. En Israel estaba anteriormente Elab, Sirri, Orri, que era el padre de Acab, pero Acab sí fue un rey completamente pagano. ¿Por qué? Porque se dejó manipular por esta mujer de Jezabel. Entonces Dios, cuando Elías estaba posicionado por ese espíritu de Jezabel, por ese temor, lo mandó a que fuera a la cumbre. Nosotros tenemos que venir a la cumbre, a la presencia de Dios, hablar frente a frente con Dios. Pero ahí sucede algo increíble. Dios, para sacarlo de esa letargía, de esa depresión, le da un trabajo, lo comisiona. Y vemos en el capítulo 19, del 15 hasta el 18, y le dijo Jehová: ve, o sea, lo comisiona, le da un trabajo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco,
Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Imagínate, lo manda a ungir a un rey extranjero. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, le manda a buscar a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, o sea, para que quede en vez de él. Ahí viene donde Elías está siendo llamado, pero ya vamos a ver qué necesitamos para tener el mismo llamado que Dios le hizo a Elías. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de las espadas de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, mire pues, usando a un rey pagano acá y a un joven como Eliseo, que quede en Israel 7,000, como él estaba diciendo que estaba solo, 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, ante la idolatría, ni ante los dioses paganos, y cuyas bocas no lo besaron. Después, en el capítulo 19, del 19 al 21, podemos ver el llamamiento a Eliseo. Y vamos a ver aquí, dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, era hijo de Safat, que araba, andaba Eliseo arando. Pero oiga bien, era tremendo, era rico Eliseo, andaba con 12 yuntas de bueyes. Los bueyes tienen sus dos bueyes y su yugo y un palo grande que es donde va el arado. Y él iba de último, delante de sí, y él tenía la última. Él iba dirigiendo todos los demás bueyes. Claro que el primero también tiene su significado positivo, porque el primero que va con el arado tiene que ir viendo que salga recto el surco. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, en señal de que le estaba dando una autoridad. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías dejó los bueyes, vino y corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, lo interesante que vemos aquí es como cuando Hernán Cortés vino aquí al Golfo de México, que él dijo: bueno, quemen las naves, o sea, vamos a ver, o dominamos o nos matan, pero no tenemos ya en qué regresar. Como usted cruce un puente y dice quemen el puente, usted ya no puede regresar. Entonces, vemos aquí que esto fue una despedida de sus padres, no era un beso común el que le iba a dar a sus padres. Elías lo dejó todo completamente. Entonces yo quiero que vayamos a Filipenses 3, 14 y 15. Yo quiero que busquen ahí Filipenses 3, 14 y 15. Y esto es algo muy importante para el llamado y el espíritu de Eliseo que tiene que haber en nosotros para que podamos ser llamados. Filipenses capítulo 3 dice: hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Oiga bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esto es parte del espíritu de Eliseo que debemos de tener. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Yo quiero que me acompañen a Isaías 43, 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. Si lo tiene ahí, por favor, si están viendo por YouTube, Isaías 43, 18 y 19. Mire lo que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Repito el 18, no os acordéis de las cosas pasadas. Y aquí, en Filipenses 3 en adelante dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces,
de alguna manera muchas veces vivimos en el pasado, por eso tenemos que olvidar lo que queda atrás. Ya las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya si usted tiene a alguien que necesita perdonar, perdónenlo, ya está, olvídenlo. Si usted tiene algún trauma, perdone eso. Diga hasta aquí, yo de aquí olvide todo el pasado y comience nuevo. Ahorita olvidemos esto del COVID y que esto nos sirva de enseñanza para seguir adelante. Y hay otra cosa que tenemos que ver aquí. Y dice, el 14, prosiga a la meta. Olvide y prosiga para adelante. A la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, podemos ver, volviendo a que él quemó con su tractor de bueyes que tenía, con la madera del yugo y del arado, él vino y cocinó los dos bueyes. Él se deshizo y fue a despedirse de sus padres, porque esto quería decir que él ya no iba a volver atrás. Él olvidaba todo, que había tenido bueyes que ayudaba a su padre, porque su padre era el dueño de estos bueyes, era Zafat, y echó sobre él su manto, le había echado esa autoridad. Entonces ese espíritu tiene que tener la iglesia en estos tiempos, que ya ha echado el manto de Dios sobre nosotros. Y él ya dijo, ya es asunto de despedirse porque no vuelvo acá, no volver atrás de ninguna manera. Entonces podemos ver que él se despidió completamente. Ahora vamos a ver en este llamamiento por qué era muy especial Eliseo para el propósito de Dios. Veamos los rasgos que sobresalen en Eliseo. Siendo joven, obedeció radicalmente el llamado de Dios. Entonces, la Biblia habla de los jóvenes en estos tiempos. El joven no pone atención, él pone atención a otras cosas, pero no cuando tiene un llamado de Dios. No era como Jesús, que a los 12 años dice, los negocios de mi Padre me es necesario estar. El joven de hoy tiene que tener esa mente de Cristo. En Filipenses 2:5 dice, haga ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tiene que haber unidad en el espíritu, unidad de amor, unidad de propósito, nada hacer por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismos y haciendo muchas cosas por los demás. Hay que preocuparse por los demás. Entonces, podemos ver que Eliseo tenía la mente de Cristo. El joven de hoy tiene que tener la mente de Cristo. Eliseo dejó una vida de comodidad. Los bueyes son caros para ser un siervo. Era rico. ¿Y qué lo dice Filipenses 3, 8 y 9? Miren, vayamos a Filipenses 3, 8 y 9. Filipenses 3, 8 y 9 dice así la palabra de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa tiene que ser la mentalidad de la persona en estos tiempos, para que el Señor Jesús venga, para que el Señor Jesús le llame. Ahora, otro de los rasgos de Eliseo fue el discípulo de Elías por muchos años y fue su sucesor espiritual con mucho poder. Vamos aquí a Segunda de Reyes. Vamos aquí nomás, Segunda de Reyes 2:1. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, o sea, cuando lo iba a levantar, a raptar, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Pero vámonos al 9. Cuando hayan pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti, antes que sea arrebatado. Imagínense usted, si alguien que hizo milagros como los que hizo Jesús, que limpió leprosos, que levantó muertos, nunca antes nadie, de Elías para atrás, nadie había resucitado un muerto. Pero Elías resucitó muertos. Y si alguien así que hace sus milagros le dice a usted, dígame, ¿qué quiere? ¿Qué le pediría a usted? Y Elías le pidió algo curioso y le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí, de vida y de poder. Eso debe ser el joven, el cristiano en estos días.
Pero ojo, le dijo algo. En el verso 10 del capítulo 2 de Segunda de Reyes 2:10 le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vienes, o sea, si estás presente, cuando yo sea arrebatado, cuando fuera quitado de ti, te será hecho. O sea, la doble porción. Así, si no, no. Qué interesante, ¿no? Entonces, pero vemos que Elías fue un hombre con mucho poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo pidió a alguien que podía dárselo. Otro de los rasgos fue que él sirvió durante 60 años en este ministerio. Y en ese ministerio de Eliseo se terminó la adoración a Baal. Se terminaron esas adoraciones a dioses. Y también Eliseo hizo muchos milagros, sanó leprosos, multiplicó peces, así como multiplicó comida, perdón, así como multiplicó los peces Jesucristo, resucitó muertos, porque Eliseo es un tipo de Cristo. Inclusive en Segunda de Reyes capítulo 6 miramos cómo hace flotar una hacha. Ahora, ¿qué es lo que impactó de Eliseo? Él bendijo a muchos por medio de milagros grandes y pequeños. ¿Qué dice en Hechos 10:38? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, y Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eran semejantes también los milagros de Eliseo a los de Jesucristo. Hasta su cuerpo muerto, imagínense, parece haber tenido poder. Resucitaban los cadáveres al entrar en contacto con sus cadáveres. Miremos Segunda de Reyes 13:21. Segunda de Reyes 13:21. Vamos a Segunda de Reyes 13:21. Es algo interesante esto. Segunda de Reyes 13:21. Amén. Vamos a ver aquí. Y aconteció, dice, que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en un sepulcro, en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Imaginen qué increíble, cómo sería la gracia que tenía este varón ahí que el muerto, al tocar los huesos del muerto, que él estaba muerto, ya era un cadáver, Eliseo. Entonces, todas estas cosas fueron lo que impactaron, sus milagros, su cuerpo. Elías miramos que se enojó, se deprimió, se fue a una cueva, pero en el capítulo 19, 10, miramos lo que dice, en el 10, dice, y solo yo he quedado, pero Dios usó, como dije, a Acab y al joven Eliseo para hacer 7,000. Aquí podemos ver que él hizo 7,000 y yo haré, dice, que quede en Israel 7,000. Él se sentía solo y Jehová levantó 7,000 más cuyas rodillas nunca se iban a doblar ante dioses ajenos, ante Baal, y cuyas bocas no lo besarán. Entonces es interesante todo esto. Y Dios te está haciendo un llamado a ti. ¿Un llamado para qué? No solamente para ser salvo. En 1 Timoteo 2:4 dice que Él quiere que seamos salvos, pero que también tengamos al pleno conocimiento de la verdad, sino para ser santos. Y no solamente para ser santos, sino para el servicio, para que le sirvas a Dios, para que le sirvas a Cristo aquí. Ahora, vamos a ver qué nos enseña el llamado de Dios a Eliseo sobre tu propio llamado, sobre el propio llamado nuestro. Uno, ¿cómo hace Dios este llamado? ¿Qué vemos que estaba haciendo Eliseo? Arando la tierra. Dios llama a alguien diligente, a alguien que se ocupa, no llama a los haraganes. Miramos el 19, partiendo el de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas. Él estaba trabajando, era diligente. Dios no tolera haraganes. Miremos 2 Tesalonicenses 3:10. 2 Tesalonicenses 3:10. Y esto es algo tremendo. Vamos a ver, hay que trabajar. El trabajo en la obra es un trabajo también. Entonces, él no le gustan los haraganes. 2 Tesalonicenses 3:10. Vamos a ver, buscando. Aquí está. 3:10.
Porque también dice, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Ya? Entonces, el obrero es digno de su salario. Pero el que no trabaja, que no coma. Si él llama a los dirigentes, ¿por qué? Porque los dirigentes que hay líderes. Yo quiero que vayamos a Proverbios 10.4. Proverbios 10.4. Proverbios 10.4. Vayan buscándolo ahí ustedes en su Biblia. Proverbios 10.4. Vamos a ver el 10.4. Miren lo que dice. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora vamos a ver Proverbios también. Aquí vimos el 10.4. Vamos a ver 12.24. 12.24 lo que dice. 12.24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es tremendo lo que habla. Ahora el 13.4, de ahí nomás de Proverbios. 13.4, dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Qué increíble cómo la Biblia nos hace. Entonces, Eliseo era alguien fiel, era alguien responsable, era alguien diligente. Ahora, el encuentro de Elías, Eliseo no fue casualidad, eso fue parte de la soberanía de Dios. Eliseo era muy trabajador y quienes sirven tienen que ser trabajadores, fieles, responsables. Si no le eres fiel a Dios, nunca te buscará. Lo dice Mateo 25:21 y 2 Timoteo 2:2. Fieles y responsables. En Primera de Reyes 19:19, cuando vemos que él andaba con las 12 yuntas, Elías dice, y la última, y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. Y esto es muy interesante. ¿Por qué echó su manto? En la Biblia el manto es una señal de autoridad, de traspasar autoridad. David, por ejemplo, le cortó el manto a Saúl. Una mujer, vemos allá en el Evangelio, en los Evangelios, ¿verdad? Tocó el manto de Jesús y Jesús dijo, ha salido poder de mí. En Lucas 8:41 y 46. Al lavar los pies, Jesús quitó su manto en Juan 13:4 y 12. Y le pusieron un manto escarlata para burlarse de la autoridad que Jesús tenía al llamarse rey cuando él fue crucificado. El llamamiento de Dios, amados hermanos, es siempre un cambio de autoridad. Miremos Hechos 26:18. Hechos 26:18. Hechos 26:18. Creo que vayan ahí. Hechos 26:18. Dice así, la palabra de nuestro Dios: para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es un cambio de autoridad. Antes de conocer a Cristo, de entregarnos a Cristo, estábamos bajo la autoridad del Satanás. Pero ya cuando nos entregamos a Cristo y comenzamos a ser diligentes, ya estamos en la luz de Cristo. Y de la potestad de Satanás, dice, a la de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Entonces, el manto quiere decir cambio de autoridad, es señal de autoridad. Amén. También vemos que es llamado a la santidad en Romanos 6:12-13 y en Mateo 4:18-21 un llamado al servicio, donde él dice, os haré pescadores de hombres. Qué interesante gesto, ¿verdad? Cuánto él nos ha dado de su manto. Ahora, la salvación es un cambio de autoridad. Seamos diligentes, amados hermanos, seamos responsables. Yo quiero que ahorita miremos cómo Eliseo fue fiel. Y nosotros teníamos que tener ese espíritu de Eliseo. Por eso yo les invito a que vayamos a Segunda de Reyes. Ahí mismo, Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 en adelante. Y lo vamos a ir descifrando. Y va a ver usted qué interesante. Siempre
vamos a comparar el espíritu de Eliseo que está allí mismo en Filipenses capítulo 3 del 13 al 14. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, dijo Pablo, pero una cosa hago, olvidándome, ya dijimos que hay que olvidar, esto es las tres cosas de tener el espíritu de Eliseo, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Miremos ahora. Leo del 2, del 1 hasta adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alcanzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora, ¿qué significa Gilgal? Gilgal es círculo de piedra. Fue donde acamparon los israelitas cuando fueron libertados, que venían cruzando perseguidos por Faraón. El mar se abrió, ellos pasaron al otro lado. Ahí fue el campamento que hicieron los israelitas, fue en Gilgal. Significa fieles y libres. Entonces, pero Eliseo no se quiso quedar ahí en Gilgal, libre. Era un buen lugar para quedarse. Pero dijo Eliseo a Elías, quédate ahora aquí, le dijo Elías. Recuerden la promesa, que para que él pudiera pedirle algo y que Elías se lo diera, tenía que, en el verso 10, dice, él le dijo, cosa difícil has pedido, la doble porción del Espíritu. Si me vienes, si estás presente cuando yo sea arrebatado, cuando yo fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces, le dijo que era un buen lugar y muchos se quedan en Gilgal. Porque Gilgal es cuando venimos a Cristo y nos entregamos. Ya me convertí a Cristo, ya soy cristiano. Pero no se quedó ahí, sino que dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. No lo dejó Eliseo a Elías. Descendieron pues a Betel, ahora fueron a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Muchos se quedan en Betel. Bueno, se entregan a Cristo y después se congregan en la casa de Dios. Y ya estuvo, y están ahí congregándose y piensan que con eso ya la hicieron. Y Eliseo le volvió a decir a Elías, quédate aquí. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy? O sea, te va a arrebatar a tu Señor de sobre de ti. Y él le dijo, sí, yo sé, cállense. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora. No se quedó ni en Gilgal, ni se quedó en Betel. No se quedó aceptando a Cristo solamente o congregándose. Ahora, en el verso 4 dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Jericó quiere decir, es la gran victoria de Israel sobre tus laureles. Quédate sobre tus laureles. Y hay mucha gente cuando se convierte a Cristo y cuando se está congregando y tienen hasta 50 años de estar en una iglesia y ellos se sienten maravillosos ahí. Entonces ellos se echan sobre sus laureles. Pero ¿qué le pasó a Eliseo? Que no te dejaré. Vinieron para Jericó. No, vive Jehová, yo no me quedo aquí. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te va a quitar hoy a tu señor, a Elías, de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, cállense, yo no me voy a quedar, yo sigo. Yo me hago como una serie de chicle ahí a Elías. En el verso 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Qué significa el Jordán? El bautismo. Entonces hay gente que se acepta a Cristo, se congrega, hay gente que tiene tiempo, está en la iglesia sentado en sus laureles y se bautizan. Hay gente que se han bautizado y nunca volvieron a la iglesia. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron por lo seco. Eso es lo que quería pasar al otro lado, así como cuando pasamos a Estados Unidos. Él no quería quedarse. No se quedó, se le pegó. Porque acordaba la promesa, si tú me miras, estás ahí presente, cuando yo sea arrebatado, la doble porción va a quedar sobre ti. Y así debemos de ser nosotros. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y le pegó a las aguas y se apartaron. Y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des la doble porción de tu espíritu.
sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego, imagínense, con caballos de fuego apartó los dos. Y Elías subió al cielo, fue raptado Elías, como va a ser raptado en la iglesia. Pero Eliseo miró, viéndolo Eliseo, ahí se cumplió, él estuvo hasta que fue raptado. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio a Elías. Tomándole su vestido, lo rompió a dos partes. Alzó luego el manto de Elías. Elías le había tirado el manto, lo había dejado, que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora era Eliseo. Aquí pasa otra cosa también. Muchas veces nosotros ponemos la mirada en el líder, en el pastor. No. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Elías se había ido, pero le dejó el manto a Eliseo. Y tomando el manto de Elías, mire lo que hizo Eliseo ahora. Se volvió y se le había caído y golpeó las aguas. Él era ahora el que golpeaba las aguas. Y cuando está Jehová, el Dios de Israel, así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron del uno y del otro lado y pasó Eliseo. Ahora Eliseo tenía la doble porción. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y bien era cierto, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y el 16, y dijeron, aquí hay tus siervos, 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Miren, iban a ir a buscar a Eliseo. Eliseo había sido raptado y eso molestó un poco iban a ir a buscar a Elías, molestó a Eliseo. Y lo han echado en algún monte o en algún valle, ojalá lo han echado en algún abismo. Y él les dijo, no enviéis. Eliseo ya no dependía de Elías, ya miraba directamente. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no dije yo que no fuese. Qué tremendo. Podemos ver en el llamado, deja todo lo que está atrás. Ese es el espíritu de Eliseo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante, siempre adelante. Atrás, solo para agarrar impulso, nada para volver atrás. Ya nosotros no podemos volver atrás. Entonces, el espíritu de Eliseo tiene 3 formas, que nos dice aquí el capítulo 19. 1, olvidar. 2, proseguir o avanzar. Y 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador en la fe. No te quedes en Gilgal, no te quedes en Betel, no te quedes en Jericó, sobre tus laureles, no te quedes en el Jordán, sino que ve adelante, cruza al otro lado, para que recibas tu manto. Amada iglesia, hoy quiero orar para que el espíritu de Eliseo, estamos viendo que la segunda venida de nuestro Señor está cerca. Y cosas tremendas en el ámbito espiritual, en la lucha espiritual, en la lucha de las tinieblas contra la luz, van a causar en este tiempo. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que estar con ese manto de la autoridad que dio Dios. Siempre, cuando el Éxodo fue un tipo también del arrebatamiento, hubo también señales de pleito. Cuando Moisés tiró aquella vara y se convirtió en una serpiente, pero los magos también tiraron varas y se convirtieron en serpiente y se agarraron por la serpiente que Moisés ganó. Así somos ahora en este tiempo. Yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Esto es muy interesante, amados hermanos. Todo el estudio de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, vamos a ver cosas maravillosas. A partir de ahorita vamos a ver todo lo que hizo Eliseo en su ministerio, 60 años de ministerio. Pero algo importante que hemos aprendido hoy es a dejar atrás el pasado, a perdonar, a no estar con aquellos traumas cuando eras niño o cuando aquello que tú perdiste, seguir adelante, avanzar todo para adelante y puesto los ojos en Jesús. Amado Padre, buen Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que este es un privilegio que tiene tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos des
el poder olvidar ciertamente lo que queda atrás, poder perdonar, poder avanzar, Señor, hacia adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Poder tener ese mismo espíritu que Elías le dejó a Eliseo y que ahora Dios nos da a nosotros a través de que tú vivas en nosotros y que podamos poner la mirada solamente en ti. Te pedimos por la vida de todas las familias de Iglesia Luz de Amor, para que el próximo domingo hagan más y más aquí en la iglesia, Señor. Ya iniciamos, te damos gracias por iniciar estos cultos presenciales, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida del misionero Daniel, y que bendigas la vida del pastor Tinajero, del pastor Octaviano, y mi vida, Señor, la familia de todos, la vida de mi hermana Luz, Padre, bendice. Cautivamos las mentes a la obediencia de Cristo. Te pedimos, Señor, por los jóvenes, por el ministerio de alabanza. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejamos el tiempo al misionero Daniel. Alabanza para ofrenda.